Buen día. Voy a explicar en forma de ponencia el primer video de este canal, que es sobre estudios de biopiratería. Quiero iniciar con la introducción a la biopiratería. Este concepto ya empieza a tomar más auge. Es el apoderamiento de conocimiento ancestral por parte usualmente de algunas empresas que hacen que al registrarlo como propio, como derecho industrial o derecho de autor, pueden erosionar la cultura. Por lo regular que este diseño ancestral viene de algunas etnias indígenas y que algunos comentan que viene desde la conquista. Bueno, hay unas cuestiones que son de asimilación, pero que aquí el punto es que las empresas se lo apropian y no le dan ni el reconocimiento ni el beneficio económico. Originalmente este concepto lo acuña un autor que se llama Pat Mooney en 1993. Lo menciona por primera vez, pero no puede tener un ensamble etimológico, porque bios es de vida, y del griego, ¿no? Y pirata hace alusión a la apropiación indebida, abusiva, de ahí viene, porque pirata es de peiraton, que viene del latín, ¿no? O sea, es griego y latín, que básicamente es el atacante, el temerario, ¿no? Entonces, esa idea o esa noción pues no aplicaría. O sea, hay a veces una mala conceptualización del concepto piratería, ¿sí? Porque es un delito de alta mar, originalmente así era. Entonces, esta práctica de biopiratería, que se ha vuelto ya cada vez más común, empieza a presentar problemas, porque el conocimiento ancestral muchas veces puede lastimar a la comunidad indígena, porque se consideran guardianes. Hay algunos casos aquí en México que podemos visualizarlos, como sucedió, no como conocimiento indígena, ¿no? Pero por ejemplo el famoso baile Moonwalker, pues originalmente fue un comediante mexicano el que lo ejecutó por primera vez. Hay películas en blanco y negro, y posteriormente pues alguien más se lo adueñó, ¿no? Igual con La Bamba, por ejemplo, ese sí, que era una canción típica de Veracruz, y este cantante Richie Valens se lo quedó, lo patentó en derechos de autor como una creación propia, ¿no? Y sin dar el reconocimiento. Entonces, esta apropiación de conocimientos y recursos sin consentimiento de las comunidades es lo que se plantea como una violación fundamental de los derechos humanos, de los derechos de los indígenas, de los pueblos indígenas en este caso. Los biopiratas hacen un pretexto de que, bueno, pues no está patentado, ¿no? Entonces yo lo puedo reconocer, lo puedo apropiar, pero no, lo que busca la propiedad industrial y los derechos y la propiedad intelectual es el reconocimiento de la originalidad, de la genialidad. En estos casos de piratería, por ejemplo, yo puedo mencionar el del frijol Enola, que una empresa estadounidense en el 99 se apropió de esa variante, que la habían tradicionalmente realizado agricultores mexicanos. Entonces, se han dado a veces algunas batallas legales, y esta sí se ganó, la ganaron los agricultores mexicanos y revirtieron la patente. Otro también es con el maíz criollo mexicano, igual en los 90, ¿no? Se dio la misma situación, pero hasta la fecha la transnacional pues estadounidense sigue batallando y siguen peleando por ese reconocimiento de patente, ¿no? Ha habido otros, por ejemplo, un caso muy famoso es con un endulzante que se llama de una planta que se llama stevia, así se llama la planta. Y una empresa se invirtió 2 letras y lo hizo ver como si fuera de ellos. Y no es mexicana, ¿no? Es centroamericana. Y los guardianes ancestrales de esa planta, porque tienen una relación muy, muy particular, muy especial, los indígenas, pues se vinieron afectados, ¿no? Porque aquí
este, esta relación que tienen los indígenas con su conocimiento parte de una cosmovisión, parte de una epistemología, de una filosofía muy, muy especial. Su cosmovisión es como esférica, como circular, no es lineal como la de Occidente. Entonces, ellos ven afectado lo que alguna vez les enseñaron sus ancestros y los que no conocieron, y afectan a los descendientes que no van a llegar a conocer. Y entonces esto puede, que uno de los efectos de la biblioteca, además del efecto económico, puede también tener un efecto cultural en el sentido de que puede erosionar la cultura indígena, ¿sí? Y en algunos casos pues, desmotivar, ¿no? a que se continúe, porque muchos de los, por ejemplo, en este caso de la biopiratería en cuestiones culturales, se apropian de los diseños, como pasó con Tlahuitoltepec, que igual con el huipil oaxaqueño, que empresas extranjeras se apropian del diseño, o sea, vienen como turistas, se llevan el diseño, lo patentan y lo venden a 400, 500 veces más el precio de lo que lo vende una comunidad indígena. Que además de la cuestión económica es esa afectación de que ven sus diseños que fueron apropiados indebidamente. También hay otra forma de biopiratería, aparte de la de los recursos biológicos y de los recursos culturales, también con respecto al suelo sagrado. Hay algunos casos donde algunas comunidades indígenas pues tienen alguna superficie que consideran suelo sagrado, y algunas empresas por la misma belleza natural, colocan, construyen centros turísticos, centros recreacionales, sin ningún tipo de permiso, como pasó con la etnia yaqui, y obviamente pues ellos ven afectado su legado cultural, ¿no? Entonces, no solamente es una cuestión propia de México, sino en sí de Latinoamérica, y también de los indios nativos norteamericanos que se han visto afectados con sus reservas territoriales. Pero sí se ha puntualizado más en Latinoamérica, más México y Centroamérica. Y que lógicamente esto ha ido llamando la atención, ¿sí? En las investigaciones, porque cada vez se da con más y más frecuencia. Una comunidad cercana que tenemos aquí en Tehuacán es Chilac, y se han visto también afectados con sus diseños y con un tipo de muñequita que hacen los artesanos, que le llaman una muñeca lele, así se le llaman, y ya fueron víctimas de biopiratas. Todavía no se hacen las denuncias correspondientes, pero pues precisamente está en ese proceso. Entonces, pues en un rápido recuento, además, o sea, de los recursos biológicos, la biopiratería afecta también cuestiones culturales y cuestiones de territorio. Entonces, hay algunos casos de biopiratería que no son en América, como por ejemplo en el Tíbet hay un tipo de hongo que se llama Yarsagumba. Entonces es muy difícil de extraer por la altura a la que se recolecta, o sea, está peligroso, y tiene ciertas propiedades afrodisíacas. Entonces las empresas lo compran a veces hasta en $4 el kilo, y lo llegan a vender hasta en $10,000. O sea, es una cosa exorbitante, ¿no? Igual con otra planta que está muy, muy de moda, que lo hacen con un té, que es la cúrcuma longa, y que igual, o sea, una empresa extranjera pues se apropia no se apropia de la planta, pero sí del conocimiento que tienen de esa planta, para poder comercializar sus beneficios. Entonces, este nuevo fenómeno apenas está regulándose. Hay una ley que surgió en México que la menciona, no textualmente como biopiratería, pero la menciona. Lógicamente no está tan bien aterrizada, porque no hay una clara diferencia entre derecho industrial y derecho intelectual, y eso puede dar cabida a tecnicismos legales. Pero bueno, más allá de todo esto,
el impacto que yo comentaba, sí lo podemos ir categorizando, pero en esencia aplica o daña, afecta, produce lo que puedo denominar como daño espiritual. Sí, ya viene mencionado en otras leyes, en otros artículos, pero no está bien aterrizado. No se menciona en qué consiste, porque sí tenemos entendido con lo que es el daño económico, que es el daño moral, ya está ampliamente explorado por el derecho civil. Pero el daño espiritual va más allá. Inclusive las formas de poder ir de resarcimiento tendrían que incluir un aspecto de ritualidad, porque es a través de esta misma que se había afectado, ¿no? Entonces este impacto cultural de la biopedría es profundo, es multifacético. Yo comentaba con algunos aspectos de la biopedría cultural, de los diseños textiles ancestrales, porque tienen la característica que algunos solamente pueden transmitirlo la figura materna. Algunos, también, por ejemplo, hay otros aspectos de biopiratería que se han apoderado de técnicas de curación indígenas. Hay revistas médicas y de enfermería que han estado reportando esa situación, que algunas empresas patentan lo que se conoce en derecho industrial como know-how, el saber cómo hacerlo, lo patentan, una técnica de curación, por ejemplo, técnicas de curación. En las comunidades indígenas es común, por ejemplo, que un chamán, que un curandero sepa cómo, lo que llaman tronar el empacho. Hace un pequeño ritual, pone un tipo de crema en la espalda, a los niños sobre todo, y en la región lumbar, truena esa parte y ayuda a los malestares estomacales, ¿no? No, es un ejemplo de una técnica culturalmente ya antigua, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en México también la famosa de que truenan las anginas, ¿no? Todavía estas dos quizás no han sido víctimas de biopiratería, pero no han sido victimizadas, perdón. Pero lo que sí es que son ejemplos de muchas técnicas que igual los indígenas tienen ya muy dominados, muy conocidos para poder curar cierto tipo de padecimientos. Con un cierto tipo de plantas, y esas plantas, como los curan, también desarrollan una relación espiritual. Llegan a tener una relación que va más allá del individuo, ¿sí? Y no solo de su colectivo presente, sino de su colectivo global, o sea, de sus ancestros y de sus descendientes. Entonces, esto afecta obviamente a la transmisión de conocimientos y prácticas culturales, y también puede, decía yo, erosionar esa cohesión social y que se pierda el sentimiento de pertenencia, ¿sí? Los conocimientos adicionales, los recursos biológicos, las técnicas de curación, más allá, decía yo, del robo económico, es una profanación, como comentaba con el daño espiritual. Precisamente la dimensión sacramental materializa y conjuga lo moral, lo ético y lo estético, ¿sí? Que es la base fundamental para la normatividad indígena también, ¿no? Se ha hablado a veces si al comercializar las plantas o los recursos biológicos es una forma de biopiratería, pero no aplica, sería un tráfico de especies, como pasa aquí en Tehuacán con la reserva de la biosfera, porque tenemos una planta que se le denomina comúnmente pata de elefante, que su nombre es Beacurnea recurvata. Es una planta que tarda muchísimo en crecer, y también se la han apropiado algunas empresas y las venden fuera del país, y supuestamente ni siquiera podrían salir de la reserva de la biosfera y las están vendiendo en España. Entonces, a veces se le puede llegar a confundir, a ver, como biopiratería, pero no hay una etnia como tal que lo proteja, pero podría verse así a lo mejor alguna apreciación similar, pero bueno, embona más como tráfico de especies, como pasa con nuestro ajolote, ¿no? Que lo sacan de su nicho endémico, y entonces no es tal biopiratería. O sea, sí hay medicamentos y productos que hacen del pobre animalito, que no debiera ser, ¿verdad? Pero también ahí atienden a comercializarlo, pero es tráfico de especies, o sea, no es propiamente biopiratería. Y bueno,
Finalmente, este, este fenómeno tiene un impacto directo a la cosmovisión indígena, por la relación de unidad con el medio ambiente que se comentaba, porque muchas veces también no se respetan algunas cuestiones medioambientales, como pasa con lo que citaba con algunos suelos sagrados, ¿no? O sea, que puede también estar protegido y está protegido por algunas características naturales, y entonces se profana este, al limitarlo a una explotación meramente comercial, turística, ¿no? En este caso. Sí ha habido respuestas, sí hay respuestas internacionales, legales, pero yo he notado que en los diferentes documentos lo que es el daño espiritual les cuesta trabajo, nada más lo mencionan, ni siquiera lo tratan de explicar. Es algo, es una pieza clave y es una parte complicada de la biopiratería, porque ayudaría a comprender esos conceptos de afectación, ¿sí? Entonces, y también obviamente tratar de visualizar cuándo es propiedad industrial, cuándo es propiedad intelectual, que básicamente verse en esos dos aspectos. Y que más adelante hablaré de ese tema, ¿no? Y obviamente creo que esto suma también a que las comunidades indígenas que han sido históricamente marginadas y explotadas, pues se les suma otro problema más, ¿no? Que al final, bueno, sí, han habido avances de reconocimiento, pero deben de seguirse replanteando con base en su propia epistemología. Y bueno, haré breves las ponencias, espero que sirva de ilustración, a fin de poder ir explorando mejor este tema. Gracias.